Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallan. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 1 de octubre del año 2023. Empezamos el último trimestre de este año. Pero lo que vamos a hablar hoy todavía tiene que ver con septiembre. Empezamos con inseguridad pública. Denunciaron otra maniobra más de falsificación de documentos judiciales. En este caso tienen que ver con la tramitación de una redención de pena para un tal Matías Campero. Por otro lado, se difundió que en 3 años fueron agregadas 387 personas al Registro Nacional de Violadores. Esto nos deja aproximadamente con unos 130 por año. 130 por año son algo así, un poco más de 10 por mes. Es realmente una cifra preocupante. Por otro lado, tenemos que un narco que estaba en prisión domiciliaria también fugó. El Ministerio del Interior le había avisado varias veces a él o la jueza, no sé, al magistrado que estaba en el caso, que esta persona no estaba en su domicilio. La Suprema Corte de Justicia ordenó un sumario de la persona, juez o jueza, que estaba ante esta situación. Bien, un adscripto del Liceo Yaba fue separado de su cargo tras solamente 48 horas en el mismo. Sucede que con el apoyo de docentes, los estudiantes radicaron una denuncia por intimaciones y por asedio hacia estudiantes de parte de ese adscripto, cosas que por supuesto no corresponden. Por otro lado, tenemos que un edil del Partido Nacional, Curuchet de apellido, que iba borracho en el departamento de Colonia, mató a 2 personas. Hay 2 personas más que están lesionadas. O sea, hay 4 personas en total que fueron gravemente dañadas por esta acción irresponsable, y ahora lo envían a prisión domiciliaria y con permiso para salir a trabajar. Vamos por partes. Permiso para salir a trabajar. En eso estoy de acuerdo. Cuando alguien va preso y tiene un trabajo que el juez puede presumir que la persona no va a estar huyendo porque es un caso como este, bueno, entonces sí, dale un permiso para que vaya a trabajar. Sí, pero prisión domiciliaria no, la prisión tiene que estar en la prisión. Vaya a la prisión, esté ahí adentro, a tal hora sale de la mañana para ir a su trabajo, a tal hora vuelve de allí y ya está. Bueno, vamos ahora a noticias que tienen que ver con el campo de la política. En el tema de la rendición de cuentas, la ley más importante que saca cada gobierno cada año, donde dice cómo va lo que planificó en el presupuesto y también realiza pequeños ajustes según áreas. Bueno, lo cierto es que la gente de la coalición dijo que ahora sí habían alcanzado un acuerdo completo y se pasa a votar a nivel parlamentario todo el articulado. Dentro de esas cuestiones de la rendición de cuentas, se decidió otorgar 400 millones de pesos en aumentos a los salarios militares. Por otro lado, el PIT-CNT va a empezar a recolectar las firmas la próxima semana para la reforma constitucional contra la reforma jubilatoria antipopular que este gobierno impuso. Esto no es política partidaria, pero es política en buen sentido y por tanto lo pongo en esta área. Tenemos por otro lado que la Suprema Corte de Justicia dio la razón a la Intendencia de Montevideo en un juicio que tenía porque tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional habían dejado su cartelería más allá del tiempo razonable o la habían puesto en lugares impropios durante la campaña electoral. La Intendencia trabó embargo contra estos partidos y bueno, había una serie de acciones judiciales y finalmente la Suprema Corte
condenó al Partido Nacional a pagar $300.000 por, por no haber retirado la cartelería que había puesto. Por otro lado, se aprobó en comisión un artículo que inhibe a los ex fiscales de que cuando dejen de ser fiscales sigan trabajando como abogados. O sea, a ver, todo fiscal primero tuvo que ir a la Facultad de Derecho y estudiar para abogado. Bien, el trabajo del abogado es asesorar a sus clientes y atender los juicios, ir a juicios y defender a sus clientes en ellos. Muy bien. Cuando un abogado elige trabajar como fiscal, mientras es fiscal, no puede trabajar como abogado de clientes particulares. Hasta ahí todo perfecto. Pero que la persona, una vez que dejó de trabajar como fiscal, tampoco pueda trabajar como abogado, implica una de dos cosas. Primero, seguís trabajando de fiscal hasta que te jubiles. Nunca vas a hacer otra cosa. Segunda opción, tenés plata. Entonces, como tenés plata, podés ser fiscal. Cuando dejas de ser fiscal, vivís de la plata que ya tenías. Cualquier abogado, cualquier persona que estudia derecho, se dedica al derecho y después trabaja en una época de su vida de fiscal, si quiere dejarlo, no podría. Porque ¿qué va a hacer? ¿Dejo de trabajar y me quedo 3 años mirando el techo a ver cómo salgo del agujero? No parece una idea muy buena, a menos que lo que se quiera es que los que vayan a trabajar de fiscales solo sean los que tienen dinero o una familia poderosa para ampararlos. Muy bien. La JUTEP, la Junta de Transparencia, intimó a el senador Sartori a que presente los balances de sus empresas y que explique el aumento de $39 millones en su patrimonio. Tiene 15 días para hacer esas presentaciones de datos para que la gente realmente pueda saber de dónde viene todo eso. Y no, ya cotizo en la bolsa. No sé, necesitaríamos que fuera más claro para que toda la gestión pública sea más transparente. Economía. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con economía. Muy bien, habría que mencionar lo que dijimos antes, que como consecuencia de la ley de rendición de cuentas, los aumentos en los sueldos de los militares van a ocurrir. Van a haber 400 millones de pesos más en la calle circulando. Por otro lado, se hizo un contrapunto interesante. Por un lado, hay un estudio de la gente de Ceres que muestra que Uruguay es un 66% más caro que Argentina, es un 44% más caro que Brasil, es un 27% más caro que los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, caramba, entonces eso implica que algún problema tenemos, va más allá de la finalidad de este canal analizar por qué exactamente se dan estas cosas. Yo tengo algunas ideas al respecto, pero no sería el momento. Ahora sí, lo que es parte de la tarea de este canal es señalar que más o menos al mismo tiempo, en realidad un día antes, la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo hizo unas declaraciones donde dice algo así como: tenemos que sacarnos el chip que nos hace decir siempre que el Uruguay es caro. Charán, charán. Bueno, hay un estudio que muestra que el Uruguay es mucho más caro que países vecinos, mucho más caro que Estados Unidos. A ver, ¿para qué alguien va a venir a Uruguay? A ver, tenemos playas maravillosas, Brasil las tiene, Cuba las tiene y son más baratos que nosotros. No van a venir por eso. Es un lugar tranquilo y demás. Sí, hay un montón de lugares en el mundo que son mucho peores que nosotros, pero hay un montón de lugares en el mundo que son mucho más tranquilos que nosotros. Tampoco vamos a ganar con eso. Bien, entonces, porque tenemos una actividad cultural maravillosa y tenemos una actividad que para 3,5 millones de personas es maravillosa. Pero si vamos a comparar solo con la actividad cultural que hay, por ejemplo, en Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, etcétera, no existimos. Entonces, ¿para qué van a venir acá? Hay que entenderlo, el turismo no es una forma de salir adelante. El turismo sí es una forma de darle
lugar de trabajo a mucha gente porque el turismo ocupa mucha mano de obra. Por otro lado, también dentro de la parte de economía, según publicó la gente del Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo aumentó y ese aumento es mayor entre las mujeres, la población afro-uruguaya y las personas menores de 24 años. Por otro lado, la pobreza también, dice esta gente, aumentó con respecto al semestre anterior, en este caso un 10,4%. Finalmente, dentro de la parte de economía, la nafta, el gasoil y el supergas van a subir. La nafta se va a 95,54 pesos, el gasoil a 59,39 y el kilo de supergas a 76,75, aunque sabemos que ese precio varía según si uno compra la garrafa de 30, de 13 kilos o hace recargar una garrafita de 3 kilos, los precios son finalmente distintos. Vamos ahora a noticias del campo sindical. Los trabajadores de Los Molinos suspendieron sus medidas de lucha porque están iniciando una etapa de negociaciones. Se acordó que las empresas van a tener que responder, ni siquiera respondían, a las demandas sindicales. Por otro lado, también suspendió sus medidas de lucha la gente de la Federación de ANCAP, que están entrando en una etapa de negociaciones. Explican que mientras estaba la licitación había una etapa estratégica en el conflicto que implicaba esas medidas de lucha, ahora se entra en otro periodo. Por otro lado, la Intergremial de la Universidad de la República decidió un paro el jueves pasado desde las 12 horas en defensa de la universidad. El Ministerio de Educación y Cultura intervino sobre una decisión interna del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública. Sucede que allí ocurre que Pablo Cabrera, que fue votado por los trabajadores como representante de los trabajadores de ACE, como representante de los trabajadores en la dirección de ACE, es integrante de ese sindicato. Ahora bien, esa persona votó en cierto momento de forma distinta a como lo mandató el sindicato. Se estaba votando sobre el hospital Vilar de Bo y esta persona votó por el cierre del hospital Vilar de Bo, mientras que el sindicato mandataba a que se mantuviera el mismo. Por esa razón hubo una asamblea y en la misma asamblea se terminó decidiendo que esta persona por 5 años estaba inhabilitado para actuar a nivel sindical. Ahora esa persona apeló frente al Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Educación y Cultura le está dando la razón en contra del sindicato. Tal vez algunos recuerden, cuando se estaba hablando del tema de las personerías jurídicas para los sindicatos, yo decía que eso era muy mala idea. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el Ministerio de Educación y Cultura puede entonces ponerse por encima y tomar decisiones afectando a los sindicatos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ojo, atención, yo personalmente, sin conocer todo el detalle de lo que discutió ese sindicato y de cómo se llevó en la dirección de ACE la discusión, mi postura es de antimanicomialización. Esto es, yo estoy de acuerdo en que debe cerrarse el Vilar de Bo. Ahora bien, esta persona tenía un mandato por parte de su sindicato de votar otra cosa. Si él, con su conciencia, no podía votar lo que el sindicato le mandaba, tenía formas de poder no violar el mandato. Por ejemplo, pedir licencia, que pasara un suplente, el suplente votaba y él no iba en contra de su conciencia. Pero si no, ir y votar en contra de lo que te mandataron no está muy bien. Entonces realmente entiendo que se le aplique una sanción, incluso cuando es una sanción por hacer algo que yo creo que está bien, aunque su sindicato no. Pero más importante que lo que yo piense, más importante que otras cosas, es la defensa de la herramienta sindical y por lo tanto que el MEC no pueda tener esa injerencia. Por eso es que siempre dije, no es bueno que los sindicatos tengan personería jurídica.
Finalmente, dentro de la parte de sindicales, estudiantes de la Facultad de Arquitectura ocuparon la misma por más presupuesto y en contra del desmantelamiento de la educación pública. Día de diversidad tenemos que se volvió a realizar la marcha de la diversidad. Tuvo lugar el viernes 29 de septiembre. Sus consignas eran contra el desamparo que el Estado estaba dejando a la gente. También se reclamó por la unidad del movimiento social para seguir dando la batalla al fascismo. Es una de las instancias de movilización anual más importantes en Uruguay. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con el ambiente. Un informe técnico del Ministerio de Ambiente recomendó la prohibición de la caza del pato que hay en los campos. El director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dijo que ahora está en manos del ministro. Hay una ONG que dice que si el ministro de Ambiente no recomienda esa prohibición, no efectúa, no decreta la prohibición, ellos van a presentar un recurso legal. Por otro lado, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas fueron agregados algunos humedales e islas del Río Negro, pero solamente aquellos que eran predios públicos, y en total son 2.340 hectáreas. Había un informe de técnicos de la Universidad de la República del año 2011, o sea, de hace 12 años atrás, que recomendaba la incorporación del sistema de áreas protegidas dentro de las islas del Río Negro de 56.620 hectáreas. Dense cuenta que esto no llega a ser... anda alrededor de dividir el total por 25. Hicieron 25 veces menos que lo que se tenía que hacer. En materia de salud, tenemos que en el año 2022 realizó, según se publicó, más de 3.300 electroshocks. Los electroshocks son una forma llamada de terapia que el Instituto Nacional de Derechos Humanos la ha cuestionado por riesgos de tortura, amén de una cantidad. Hay una gran bibliografía también que señala que no es en realidad una forma adecuada. Hay otra gente que dice que sí. Yo tiendo a darle la razón, sin ser experto en el tema, a la gente que se opone al electroshock. Se alertó de que el Ministerio de Salud Pública debería brindar algún tipo de guía sobre el procedimiento para evitar que efectivamente se transforme en una forma de tortura. Por otro lado, los pediatras están en estado de alerta por intentos de suicidio con paracetamol. Hay más de 10 casos de chicos, niños, preadolescentes, adolescentes, que tomando una enorme cantidad de pastillas de paracetamol intentaron suicidarse. El paracetamol, si se toma en excesiva cantidad, cualquier cosa, si se toma en excesiva cantidad, produce la muerte. Si uno se pone a comer manzanas a una cantidad disparatada, también lo produce. Pero bueno, el paracetamol parece, es inofensivo, es de venta libre. Sí, pero no es una cuestión que se pueda tomar en cualquier tipo de cantidad y en cualquier tipo de caso. Vivimos en una sociedad que tiene una cultura del medicamento. Esto es, estoy enfermo, ¿qué voy a tomar para sentirme bien? Y no siempre es así. A veces es, realmente, ¿qué voy a tomar para sentirme bien? Otras veces es, me tengo que bancar sentirme mal hasta que me mejore. No estar tomando analgésicos como el paracetamol simplemente porque si me duele un poco me la aguanto, caramba, un poco de estoicismo, digamos, sin sentido técnico filosófico. Lo cierto es que esa cultura que está centrada en evitar el dolor y en aceptar cualquier pastillita como mágica solución que nos va a hacer sentir bien, después nos cobran este tipo de cosas porque los gurises piensan que todo se arregla con pastillitas y las pastillitas quedan ahí al alcance de la mano porque total son cosas buenas. Y los medicamentos siempre son algo peligroso, siempre son algo de lo que tener cuidado. Vamos finalmente por el capítulo de educación. Las ATDs, asambleas técnico-docentes, las reuniones de los docentes de secundaria, llegaron a la conclusión de que el proyecto actual de bachillerato
de la reforma. Es un proyecto endeble, un proyecto desprolijo, un proyecto carente de todo sustento metodológico. Los docentes lo rechazaron en 240 liceos y solamente en 2 liceos fue aceptada la propuesta esta, lo cual da claramente la noción de qué errado está el gobierno en su propuesta. Por otro lado, Reinhard Genzel, que es una persona que obtuvo el Premio Nobel de Física en conjunción con otras 2 personas por sus investigaciones sobre objetos masivos en el espacio, envió una carta a las autoridades educativas del Uruguay en contra de la eliminación de astronomía de la currícula. También vinculado con temas de secundaria, Oscar Yáñez, subdirector de secundaria, renunció por sus discrepancias con la titular de secundaria, Jennifer Cherro. Bueno, finalmente hay una información que dice que el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación dice que los títulos que quiere ofrecer el MEC para convalidar como universitario los títulos de docentes y profesores, lo que hace es menoscabar el valor de la enseñanza que se brinda directamente por la ANEP. Ahora sí, ha sido todo por esta semana y nos vemos la semana próxima.